Bueno, buenas tardes. Espero que nos hayamos encontrado a través de este video, que haya muchos del otro lado viendo, muchos de nosotros preparados para el entrenamiento. Fue un poco la propuesta de Santi es llegar a ustedes de esta manera virtual para poder comenzar a mover un poquito con mayor conciencia y con toda la conciencia posible la voz en este tiempo de aislamiento por la pandemia, ¿no es cierto? En pos de esto, los invito primeramente a abrir una reflexión que podría ser, digamos, cada uno podría tener su propia experiencia y además su propia opinión al respecto. Y para mí tiene que ver con esto de la clausura, ¿no es cierto?, de nuestra vocalidad, el corte de nuestro sistema vocal en este tiempo de pandemia, donde los encuentros persona a persona fueron limitados, en donde las charlas con amigos fueron limitadas, por no decir erradicadas por el momento, en donde todo es virtual, o gran parte de la comunicación es virtual, y donde nosotros al estar con otras personas compartiendo nos encontramos con un barbijo, ¿no es cierto? O un tapabocas, justamente, tiene ese nombre de tapar y cubrir, más teniendo en cuenta sobre todo que el virus que nos está afectando en este momento con toda esta nueva codificación de enfermedad que estamos teniendo en el planeta, tiene que ver con nuestro sistema respiratorio, ¿no es cierto? Pienso, reflexiono, hace mucho tiempo lo he compartido con maestros y con alumnos sobre este tema, en donde podemos ahondar qué afecta realmente, más allá de la enfermedad que podemos contraer en el contagio, qué está afectando este aislamiento por la pandemia. En primer lugar, como cantantes, bueno, nos trunca la comunicación persona a persona. Más allá de que podamos grabar videos, más allá de que podamos hacer videollamadas, de que podamos hacer recitales en vivo por las distintas redes sociales, estamos atravesando una situación de clausura, de aislamiento, donde no tenemos otro enfrente para contar, para decir, para cantar, para mostrar y para expresar lo que nosotros venimos a expresar. Cada uno desde su lugar y además también como equipo, en el caso del coro, como entidad grupal a través de las diferentes obras, ¿no es cierto? Todo esto nos lleva a pensar o nos lleva a tomar en cuenta que nuestro sistema respiratorio está sufriendo una especie de dificultad, ¿no es cierto?, por nuestro sistema psicobiológico, está sufriendo una especie de irrupción en donde respirar normalmente nos expone a enfermarnos. Y también es el caso de la palabra y la voz, tanto hablada como cantada. Entonces, este primer video va a estar apuntado, esta primera búsqueda, este primer entrenamiento, este primer toque de conciencia que vamos a hacer, va a estar apuntado a despertar, ¿sí?, la conciencia respiratoria y tratar de rehabilitar, ¿sí?, el funcionamiento de nuestra respiración con normalidad. Para eso vamos a hacer una serie de ejercicios, van a ser 3 ejercicios que para mí son fundamentales, que tienen que ver con el sistema respiratorio, que tienen que ver con la conducta respiratoria consciente, ¿sí? Como ustedes ya lo saben y muchos ya lo deben tener más que incorporado, pero esto es para tratar de unificar un criterio dentro del entrenamiento y dentro de las pautas que podemos llegar a tener nosotros, no solamente como cantantes, cada uno de ustedes, sino también con sus propios maestros, con sus propios profesores de canto y con su propio bagaje, ¿no es cierto?, de la voz. Para eso los invito a que, en primer lugar, traten de sacar cuentas y reflexionar qué dejó esta pandemia o qué dejó este aislamiento en cada uno de ustedes a nivel respiratorio primero, ¿no? Traten de conectarse con su respiración, ¿eh? Tómense un tiempo, tómense un momento del día, de acá hasta la semana que viene. Yo voy a ir
exponiendo estos videos una vez por semana. Así que tómense un momento de cada uno de los días en donde ustedes puedan conectarse con su respiración. Y eso es muy simple. Busco un espacio tranquilo de mi casa, lo más amplio posible. Si puede ser afuera, mejor aún. Trato de hacerlo en una posición cómoda, sentado o acostado o de pie o como a mí me quede más cómodo. Y trato de empezar a abandonar mis pensamientos corrientes, ¿no es cierto? Más sobre todo los pensamientos que tienen que ver con toda esta cuestión de la enfermedad y las cifras que nos muestran muchas veces los diarios, los informativos. Tratar de abandonar esos pensamientos, tratar de abandonar los pensamientos cotidianos que me lleva mi casa, mi núcleo familiar, el entorno donde vivo, el día a día. A muchos nos agobia un poco más, a otros un poco menos, a algunos nos agobia la situación económica, a algunos no. Trato de eso dejarlo por 5 minutos de lado y comenzar a pensar en nada de eso para poder ir reconociendo qué está haciendo mi cuerpo, ¿no es cierto? Mientras solamente respiro. Mientras solamente tengo ese acto vital de inspiración y exhalación. Entonces ahí van a ir reconociendo, esto lo pueden anotar, tomar nota durante el video y hacerlo en otro momento, ¿sí? Pueden reconocer y, como siempre digo, ampliar, ahondar estos dos momentos, estos dos motores, ¿no es cierto?, respiratorios de la inspiración y la exhalación. Los empiezan a ampliar de manera suave, natural. Es decir, no hace falta que hagan una inspiración rotunda y exacerbada. Algo simple. Es decir, si mi respiración normal es esos 2 pulsos, lo que voy a hacer es los voy a hacer más lentos y más profundos. Y así cada vez, como cuando me hamaco, ¿sí? La hamaca sale del 0, que es el plomo, que es el nivel, y empiezo a ir cada vez más amplio. Y a medida que voy cada vez más amplio, la fuerza es mayor, ¿no es cierto? El impulso es mayor y por lo tanto el movimiento es mayor. Una vez que entré en un ciclo respiratorio que me resulta cómodo y amplio, voy a empezar a notar que van a empezar a aparecer esos indicios de que mi sistema respiratorio está siendo llamado la atención. Bostezos, suspiros, interrupciones de la respiración, ¿sí? Palpitaciones, aceleramiento del ritmo cardíaco, un montón de factores que me van a empezar a demostrar que mi sistema respiratorio empezó a hacer lo que yo quiero y no lo que él venía haciendo habitualmente, que igualmente está condicionado por mis pensamientos y por mis sentimientos y por todo mi globo de estesia, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí una vez que pude suspirar, una vez que pude soltar el aire en un bostezo, empiezo a dejar que ese vaivén constante del aire, de la inspiración y la exhalación me empiece a marcar el ritmo, y con ese ritmo me voy a concentrar y voy a tratar de mantenerlo durante el tiempo restante que quede de esos 5 a 10 minutos. No más que eso. Con 5 minutos es suficiente. Si se extiende, no hay problema. Si es menos, tampoco. No vale 1 minuto o 2, porque vale que el sistema respiratorio tome nota de todo esto que yo le estoy brindando, ¿no es cierto? Entonces lo hice un día a la mañana, al día siguiente lo hago a la tarde, al otro día lo hago a la noche, al otro día lo hago a la mañana y si tengo ganas lo repito a la noche, o lo hago a la mañana y luego a la tarde. Es a discreción y no importa cuánto, pero sí importa que sea conscientemente. Sí, es muy importante que sea en un momento del día en que ustedes no tengan una ocupación ni tengan nada pendiente, nadie los espere, nadie los interrumpa,
en esos 5 minutos que son para ustedes, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en principio. Conjuntamente a esto, vamos a ir de alguna manera tomando nota de cuánto realmente yo puedo dominar esos 5 minutos de mi respiración, cuánto puedo conectarme, ¿sí? Cuánto puedo encontrarme en esos minutitos, y qué tiene que ver todo esto con las reflexiones que yo traigo de la censura, de la clausura, de la vocalidad. Entonces, lo que voy a empezar a hacer en ese caso es anotar algunas frases simples y concisas que yo necesite decir, quiera decir, diga, pero que no las diga habitualmente o que no las pueda expresar con naturalidad. Vamos a suponer un caso de algo que podría llegar a ser remoto, o quizás en algún caso de ustedes puede ser posible. Supongamos que me separé en esta pandemia de mi pareja y estoy viviendo lejos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces por videollamada, muchas veces por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, le digo te quiero mucho, te amo, te extraño, ¿no es cierto? Y eso está siendo enviado de manera remota. En este tiempo estamos trabajando mucho y entendiendo mucho todo esto que se llama a distancia o remoto, más sobre todo desde la antropología y desde la etnomusicología, que es mi ciencia. Estamos trabajando mucho sobre esas cuestiones que tienen que ver con comunicación remota o a distancia. Entonces lo que van a hacer es copiar esas frases que ustedes mandan. Puede ser a la pareja como un ejemplo, puede ser mamá y papá, puede ser un hijo, puede ser un amigo, puedo estar distanciado de un amigo y querer decirle por WhatsApp, o como les digo, por teléfono o videollamada. Entonces lo que voy a hacer es copiar una frase que me signifique algo, que sea representativa de esta relación, de este vínculo o de otro vínculo que quizás exceda en este caso este tiempo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de un jefe, un papá, una mamá, un tío, un vecino, que yo le quiera decir, mira, pienso que estás equivocado, pienso que vos no está bien esto que me estás diciendo. ¿No? Un caso diferente de algo que quiero decir y no puedo, o que no me sale, o que no encuentro el momento, o que no encuentro la forma. También lo voy a anotar en un papel. Y me voy a ir frente a nuestro mejor amigo en este momento de la pandemia, que es el espejo, ¿sí? El espejo va a ser aliado durante estos ejercicios de entrenamiento vocal que yo les voy a ir pasando. En este caso en particular, lo que voy a hacer es mirarme a los ojos en el espejo y decírmelo en el espejo. Te quiero mucho, te extraño, te amo, pienso que estás equivocado, pero te perdono. De todas maneras, te extraño. Y lo que salga de esto que ustedes fueron tomando nota. Eso va a ir de a poco y a cuentagotas rehabilitando de alguna manera esta falta de comunicación, ¿no es cierto?, tete a tete que tenemos habitualmente o que solemos tener, aunque en muchos casos no la tenemos. Por eso vamos a iniciar con esto y con un último ejercicio que tiene que ver con el soplo. El soplo va a empezar a hacer lo que no hace nuestro sistema vocal, va a empezar a reactivar un circuito dentro de nuestro sistema respiratorio similar al canto, pero más light, menos agresivo, ¿no es cierto? Si bien es cierto que ustedes están cantando directamente, que están grabando, que están ensayando las partes de la obra, pero vamos a darnos unos minutos también al día para practicar un soplo. ¿Y cómo voy a hacer el soplo? Simple, ¿cómo es un soplo? ¿No es cierto? Como todos sabemos que el soplo funciona. Es aire saliendo por ese pico del soplo, inflando levemente las mejillas. Lo que voy a hacer es hacerlo también frente al espejo. Y les recomiendo que lo hagan de 3 maneras diferentes, ¿sí? Una va a ser una línea recta en el espejo, o sea, van a tomar el espejo y van a hacer una línea recta a lo largo del espejo de soplo.
cortan y sacan el aire excedente. Si ese soplo se pudiera ver, tendría que quedar una línea, ¿no es cierto? Seguramente un poco de lo que ustedes soplen se va a transmitir en humedad y calor al vidrio y va a dejar una estela, pero se va a borrar inmediatamente. Supongamos que se viera, tendría que dejar una línea. Ese va a ser el primer ejercicio. El segundo ejercicio que van a hacer, eso lo van a hacer reiteradas veces, vamos a suponer, en un día de ejercicio lo van a hacer 5 veces en el primer bloque de ejercicios. 5 veces ese soplo en línea. ¿Sí? El segundo va a ser en L, como si dibujaran una L, cursiva, una L ligada a la otra, y ligada a la otra, y ligada a la otra. Si pueden hacer del mismo largo que el soplo, 5 L's, o 6, o 7, o 10, no importa, van haciendo L's, de esta manera. Llegan al final, cortan como si tuviera un punto, sacan el aire excedente. Si vamos a suponer que el espejo, el ancho del espejo da para hacer 10 L's, pero solo llegan a hacer 3, porque el aire no les alcanza, el desafío será luego hacer 4, y luego 5, y así sucesivamente hasta que puedan cubrir todo el mismo largo que la línea. Con la diferencia de que esta línea de la L, como es curva y cumple con todo el circuito de la L, va a ser mucho más larga, ¿no es cierto? Esta va a ser una línea que tenga una cantidad de aire menor, una dosificación menor, para poder alcanzar todo ese aire, ¿no es cierto?, en la línea de las L's. Y por último, vamos a partir este último bloque del ejercicio en 2. Puntos y guiones. El guión es un pulso, como si fuera una negra, ¿sí? Una negrita es un pulso. El guión es una pequeña raya, ¿no es cierto? Entonces van a tener que decidir cuántas rayas de qué largo entran a lo largo del espejo para marcarlas con el soplo. ¿Sí? Es importante que si bien está interrumpido, lo hagan con la misma cantidad de aire que inspiraron en el inicio. Que no lo hagan respirando cada vez. Van a ver que el soplo invita a... Pero no es así. Es con el mismo aire que inicié. Saco el excedente. Y por último, los puntos. Cada punto es un soplo. Y de la misma manera que el guión va a ser con el mismo aire que inspiré en el principio. ¿Sí? No es... sino... son pulsos del diafragma. Esto lo van a repetir en un día 2 veces. Puede ser una vez a la mañana y una vez a la tarde. Tampoco nos lleva 1 hora ni nada por el estilo. Son 5 minutos de línea, lazo en la L, punto y guión. ¿Sí? Empecemos por línea, lazo de L, punto y guión, o guión y punto, lo intercambian ustedes como quieren. Incluso es también opcional si ustedes son deseosos de hacer guión, punto. Vamos a empezar con eso. A todo esto separado de la actividad que di primero de la respiración y la rehabilitación respiratoria. ¿Sí? Todo lo que a ustedes les surja de esto, todo lo que a ustedes les advenga, les pregunte, les consulte, les mueva, les lleve, lo vamos a ir compartiendo. Lo que sí les pido que lo hagamos de manera ordenada, no lo hagamos ni bien me pasa en el grupo, porque es difícil de escucharnos todos y de leernos y de estar todos en el mismo momento sincronizados para respondernos. Lo vamos a hacer
seguramente si ustedes quieren, por mail. Yo después les voy a dejar el mail y ustedes van a, supongamos que les viene una inquietud, les vienen preguntas, la mandamos todo al mail. Entonces yo para el próximo ejercicio, ¿sí? Para el próximo encuentro virtual, voy a tener esas preguntas, las más destacadas, con respuestas, las experiencias que ustedes han vivido con respuestas también, para que podamos ir ahondando en este proceso de la rehabilitación respiratoria y del entrenamiento vocal. Les pido por favor, que es importantísimo que este video sea para nosotros, que no lo compartan, porque también tiene que ver con el trabajo que cada uno hacemos. Y bueno, esto está hecho específicamente para ustedes. El entrenamiento remoto es algo que es a medida de cada una de las personas, en este caso de un grupo, y que tiene que ver con que está diseñado para el grupo y tiene que ver con todos nosotros. Los dejo, los extraño y ya nos vamos a encontrar. Y cuando así sea, será de la mejor manera posible.